Bienvenidos a la entrevista. El senador Alejandro Guillé está con nosotros para ir conversando un poquito también, ¿cierto? Ya desde la región hemos visto a muchas de las autoridades o parlamentarios estos días desde Valparaíso, desde Santiago, refiriéndose a lo que estamos viviendo a nivel nacional, pero claramente vamos a conversar con él también en lo local. Muchísimas gracias, senador, por acompañarnos acá en Antofagasta. Muchas gracias, Carolina. Senador, es complejo y también valiente hoy día para un político enfrentarse ya sea a un debate, a una entrevista, porque son prácticamente la clase política y los partidos políticos y los congresistas en general, donde los ojos de la ciudadanía están puestos por haber sido también responsables, cómplices de primera línea o no, de lo que hoy día estamos viviendo. Primero, ¿cómo asume lo que hoy día pesa también sobre sus hombros por quizá formar parte de esa clase política, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay una diferencia en la práctica entre la imagen del político con el senador o el diputado de la región o el alcalde de la región. Todos son corruptos, pero mi alcalde no, mi diputado no. O sea, el trato directo no es así, pero la imagen está muy deteriorada. Ahora, yo creo que estamos viviendo una crisis, la más profunda desde el regreso a la democracia, y aquí se están dando dos fuerzas emocionales al mismo tiempo: la esperanza, la inmensa mayoría de los chilenos cansado del abuso, de la desigualdad, que quiere reformas profundas, y el miedo, que está siendo alentado por algunos sectores para distorsionar o debilitar o fraccionar este movimiento por los cambios. Y ahí es donde nosotros tenemos que ponerle racionalidad a lo que está pasando. Lo que ocurre en Chile no es una solución de orden público ni represiva, es una solución política. Y la pregunta es si la clase política, el presidente de la República y el Congreso Nacional están o no en condiciones de hacerse cargo de las demandas ciudadanas. Pero parece que eso ya tiene una respuesta para la ciudadanía. Sí. Son mal evaluados desde el Poder Ejecutivo y el Parlamento completo. Bueno, las últimas encuestas. Al margen si estás bien evaluado o mal evaluado, tienes que hacer tu trabajo. Y aquí tiene una gran oportunidad la clase política. Se acoge las demandas ciudadanas y las canaliza. Si ya el presidente no lo va a hacer, porque yo creo que ya se le pasó el cuarto de hora y perdió la legitimidad que le quedaba, basta ver la concentración que hay en estos momentos en Santiago, donde el grito es que se vaya. Por otro lado, el Congreso Nacional tiene que hacerse cargo, porque es el segundo poder del Estado. Y no digamos las cosas de manera indirecta. Además, es mayoría la oposición, en ambas cámaras. Entonces, si la oposición en el Congreso no es capaz de acoger, tú tienes que recurrir a la gente y la solución sigue siendo política, pero probablemente es una consulta. Yo creo que el país no resiste como está, 2 años, y hay que buscar salidas institucionales democráticas que estén en nuestro reglamento, aún la Constitución del 80, pero que establece mecanismos para la solución política de lo que pasa, porque por la vía represiva solo se va a agudizar el conflicto. Ahora, la renuncia del presidente Sebastián Piñera, que suena en la calle y que también da cuenta en otras encuestas que se han hecho, efectivamente es dos caminos: o renuncia el propio presidente o hay una acusación que eso no se va a dar porque efectivamente no lograrían esa mayoría de votos que necesitarían, ¿no? Mira, yo no porque estoy, no procede por ahí. Acusaron no, al ministro del sí. Interior, pero no al presidente. Yo no estoy pidiendo la renuncia a nadie, pero yo sí sé que si el presidente renuncia, tiene que renunciar el Congreso Nacional y tenemos que adelantar elecciones. Pero también tengo claro, esta situación no se sostiene 2 años. El país no lo resiste. Por lo tanto, todos los escenarios están abiertos. Yo te hago una pregunta y te la hago a ti también. Permite que me te devuelva. ¿Tú sabes qué va a estar pasando en Chile en un mes más? No, claro, los escenarios son bastante inciertos, pero la calle probablemente se va a mantener movilizada, ¿no? Cierto, la movilización pero va a seguir eso, y por lo que está haciendo el gobierno solo se va a agudizar la violencia. Y voy a explicar porque conozco de adentro lo que está pasando. Les entrego información. Carabineros está al borde de sofocarse. Ya los carabineros están agotados, llevan más de 3 semanas saliendo todos los días y trasladando carabineros a Santiago, donde hay los incidentes más masivos, más fuertes, y el personal no da más. Y por lo tanto, la probabilidad de cometer errores por descontrol, por falta ya de capacidad de autocontrolarse, es cada vez más grande. O sea, empieza el policía a ser un riesgo para sí mismo y para los demás. Pero ocurre otra cosa más. Al estar concentrada toda la manera de enfrentar esta demanda ciudadana por la vía represiva, la delincuencia encontró campo libre
para salir a las calles, y por eso los vecinos se están defendiendo, no de los encapuchados que van a destruir más bien bienes públicos, sino que van contra los delincuentes que están asaltando, sobre todo el pequeño comercio, destruyendo prácticamente las pymes, pero amenazando incluso la propiedad privada o los domicilios en algunos sectores. Entonces tú ves cómo la sociedad empiezan a salir estos chalecos amarillos a enfrentarse al delincuente. Entonces, ¿hasta qué punto esto se puede seguir sosteniendo en el tiempo? El presidente tiene que entender que no puede pensar que la represión es la salida es política, con él o sin él. Pero ahora, en ese camino precisamente, o sea, es poco probable con lo que uno ve, con el respaldo quizás hoy día de los partidos detrás del presidente, que él tome la decisión de esa renuncia. ¿Usted ve factible, senador, que él vaya a renunciar? Porque con esa renuncia, en el fondo, como por ahí lo decían en redes sociales, caen todos. Por cierto, si el presidente se va, se tiene que ir al Congreso y hay que adelantar todas las elecciones. Pero por eso, ¿qué tan dispuesto estará el Congreso hoy día en la actitud que uno ha visto de una decisión como esa? Es decir, muchos quieren mantener la institucionalidad. Entonces, o sea, yo lo que veo es una ausencia de liderazgo. O sea, el presidente no tiene capacidad de conducir, pero el Congreso tampoco ha demostrado capacidad de conducir. Entonces, cuando el Congreso Nacional se parece a esta imagen patética que algunos han dicho, ensorna dentro de los propios parlamentarios, que parecemos el Titanic, y la orquesta tocando música cuando se hunde el Titanic, porque no sienten que puede hacer otra cosa, y siguen haciendo sus funciones porque no saben qué hacer ya. Tú comprendes que esto te está diciendo que hay que asumir que están todas las posibilidades abiertas. O sea, nadie sabe lo que va a pasar, pero lo cierto es que el presidente Piñera perdió el control del país. No está dando gobernabilidad. En un momento, además, que la economía va en picada. Este país no resiste la falta de liderazgo, no resiste la falta de conducción, de gobernabilidad. Y creo que el Congreso ha sido débil, no ha asumido un rol de reemplazo. Tendría que haber puesto los temas, haber dado señales poderosas y no estar corriendo cada vez que lo invitan a la Moneda a sacarse una foto, por amor de Dios. Hagámonos cargo de lo que está pasando. Si no lo hace el presidente, hagámoslo en el Congreso Nacional. Pero senador, usted está ahí. ¿Qué ha pasado en el Congreso? Porque nosotros hemos visto espectáculos lamentables, peleas, bandos nuevamente, discusiones que claramente sí han avanzado. Las 40 horas probablemente, la rebaja de las dietas, por ahí con concesión de rebajar el número de parlamentarios, pero son ideas que van son cosas correctas, quizás, pero no resuelve el conflicto. O sea, entonces, yo estoy de acuerdo con las 40 horas. Ahora, hay que discutirlo con las pymes. Lo mismo cuando tú subes el sueldo mínimo, a los primeros que golpean las pymes tienen menos espalda para defenderse. En un momento en que muchas pymes están cayendo, no solo porque las han atacado, ojo, pymes porque esta situación de inestabilidad está significando, por ejemplo, todo el negocio hotelero en Chile está paralizado porque la gente está suspendiendo sus reservas. Todos los grandes eventos que organizan las empresas a fin de año se están suspendiendo. No sé, pero sigue siendo la COP, se suspendió. Pero sigue siendo un diagnóstico, eso todos lo hemos visto y lo conocemos. Mi pregunta es un poco, o sea, senador, usted está dentro, lo dijo, tiene información más privilegiada que nosotros que estamos a lo mejor observando de esta vereda. ¿Cuánto finalmente de conciencia hay en los parlamentarios? Yo sé que usted quizás lleva menos periodo frente a otros que han estado mucho tiempo más, pero pareciera que nadie entiende finalmente. Todavía yo no veo una toma de conciencia de la gravedad de la situación. El país no resiste 2 años. Si el presidente no toma el liderazgo, el Congreso Nacional debería tomarlo, porque es el otro poder del Estado. Y ojo, la ¿cuál es la otra vía si no renunciar al presidente? Tiene la mayoría en las 2 cámaras. El Congreso puede ser la instancia, pero yo lo veo desbordada. Sin embargo, empiezo a ver brotes por otro lado, inesperados. Por ejemplo, los alcaldes. Nosotros venimos trabajando con los alcaldes, los senadores regionalistas, estamos trabajando con los alcaldes, los concejales, los CORE, los COSOC, etcétera. Y por ese lado surgió una primera solución política. El primer llamado político a enfrentar la situación vino de los alcaldes, con este llamado a estas consultas el 8 y 9 de diciembre, encabezado por el alcalde Codina, RN, porque los alcaldes están entendiendo que hay que dar un cauce, hay que canalizar esta inquietud para poder formalizar las propuestas ciudadanas. Y aquí se le va a consultar a los chilenos si quieren o no una nueva constitución, porque también digamos las cosas como son. No nos engañemos, no se puede hacer ninguna reforma profunda en Chile sin reformar la Constitución. Pero es más fácil, dice, o sea, derogar el capítulo 15 de la Constitución permitiría a la Asamblea Constituyente de manera directa, senador. Ahí tiene una posibilidad de ponerse de acuerdo en el Parlamento. Por supuesto, yo creo que el Parlamento debería estar discutiendo, en vez de estar discutiendo leyes cortas que no van a conducir a nada,
deberíamos estar discutiendo cómo canalizamos el debate de la reforma constitucional, cómo vamos pero podría ser una vía, o sea, derogando el capítulo 15 se abre la Asamblea Constituyente, pero no está, por ejemplo, esa propuesta dentro de ningún parlamentario. No se ha conversado, pero no tenemos ya tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se conduce? Yo creo que llegó la hora de consultar a la ciudadanía. La ciudadanía es la que tiene que pronunciarse. Si los políticos no se ponen de acuerdo, y yo veo debilidad también en el Congreso, no solo a nivel del Poder Ejecutivo, de la Presidencia, llegó la hora de consultar a los ciudadanos. Es lo saludable, es lo que hacen todos los países democráticos. Y ojo, no tiene drama. Entonces, pero usted dice consultar, ¿qué? ¿Llamar un plebiscito? Un plebiscito y que el país se pronuncie. Si el país no con esa vinculación de qué tipo, que también hemos sido los cabildos con la expresidenta Michelle Bachelet, eran una cosa que podía haber conducido a algo que finalmente tampoco llega. Bueno, pero la clase política no se atrevió a procesar eso. Ahí más de 250.000 personas opinaron. Se sistematizó la información, sabemos lo que los chilenos piensan. Lo que la gente está diciendo en las calles es lo mismo que dijeron en estos cabildos ciudadanos. Entonces nosotros necesitamos, desde luego, una instancia de escuchar a la gente. Y luego, quiero aclarar, porque la gente se asusta, ¿qué es lo que es una asamblea ciudadana? ¿Qué es lo que significa citar a una asamblea constituyente? Es una elección popular donde los chilenos eligen a un grupo de personas que se postulan y tienen la única misión de elaborar una nueva constitución. Y cuando se elabora y se somete a plebiscito, se disuelve. O sea, no tienen más que eso. ¿A qué le tienen miedo? ¿Qué es lo que están pensando en algunos sectores? Pero todavía hay rechazo. Hay gente que piensa que la asamblea es lo que ocurrió, por ejemplo, en Venezuela, senador. Esa es la postura de muchos, que llevar una asamblea constituyente podría hacer terminar el país como Venezuela. Bueno, pero también puede haber un terremoto en Japón. Pues si vamos a empezar con eso, los países democráticos han resuelto de distintas maneras su constitución. ¿Cómo lo hizo Chile? Un golpe de Estado y se nombró un grupo de señores, todos del mismo sector ideológico, que redactaron una constitución y se sometió a plebiscito con los militares controlando la votación. Hay otros países europeos que han cambiado sus constituciones y han consultado a la ciudadanía. Colombia tiene una experiencia interesante. Colombia logró hacerlo de manera... Por ejemplo, Bolivia, todos los países, y en Europa, los países europeos también han cambiado su constitución. Y el mecanismo que ha ido prevaleciendo en las reformas más actuales, en los países democráticos, son las asambleas constituyentes. Entonces, ¿por qué Chile dramatiza lo que es normal? Lo mismo las elecciones anticipadas. Hoy día, Gran Bretaña anuncia que va a anticipar las elecciones del Parlamento. ¿Por qué razón? Porque no se han puesto de acuerdo con el Brexit. Va a terminar de negociarse y se llama elecciones anticipadas. ¿Se cayó el sistema? No. ¿Hay inestabilidad? No, al revés. Hay un mecanismo para conducir el malestar ciudadano que va a las urnas y vota en las urnas. España está convocado este fin de semana a elecciones. ¿Qué tiene de extraño llamar a la ciudadanía? ¿Cuál es el miedo? Si la clase política no se pone de acuerdo, ¿por qué no lo hacen los ciudadanos? Dejémosle la oportunidad. Pero ahí está la oportunidad de la clase política y en el Congreso. Si se pusieran todos de acuerdo en convencer esos votos, se podría derogar y llamar a una asamblea inmediata. No es que se quiera pasar por un plebiscito, senador. Exactamente. Pero hoy pero no hay un levantamiento. Un acuerdo tampoco solo entre los parlamentarios y el gobierno ya no tiene legitimidad. Ya no tiene, Carolina. Claro. Necesitas validarlo con la gente. Los chilenos necesitan sentir que su voz, su voluntad tomó la decisión histórica. ¿Por qué le tienen miedo a la gente? Si la gente es sensata, todo lo que surgió en las asambleas constituyentes, en los cabildos consultivos que se han hecho, la gente es súper razonable. En Chile, mucha gente de Bópoli, por ejemplo, de RN, participaron en cabildos y quedaron sorprendidos. Yo les decía, bueno, ¿y qué esperaban? Si la gente tiene claro lo que quiere, son cosas muy razonables. Entonces, ¿por qué el miedo? Senador, si pero hay otras no cosas nos ponemos de acuerdo los políticos, que sí se encuentra a lo mejor debate. Por ejemplo, claro, todos estamos de acuerdo, el tema de pensiones, salud, educación. Exacto. Pero otros, cuando uno empieza a hablar de tributación, ya es distinto. O sea, todavía, por ejemplo, algunos dicen que la agenda social que el propio presidente ha propuesto y otras iniciativas, hay que financiarlas, obviamente. Pero aquí tampoco se ha hablado, por ejemplo, de mayor tributación a las mineras. Bueno, y es ahí donde también algunos senadores, incluso oposición, encuentran resistencia, ¿no? Por supuesto, pero primero te quiero aclarar. El plan social que presentó el presidente Piñera, el primero, cuesta 1.200 millones. Un gesto generoso y profundo, dice el ministro de la época, que ya no está, el presidente. ¿Sabe cuánto ganó la banca? 3.500 millones de dólares. Entonces, aquí se quiere confundir a la gente dándole pequeñas concesiones a cambio de no tocar el modelo económico y no reformar la Constitución. Y cuando tú sigues presionando porque tú quieres cambios profundos,
entonces te empiezan a instalar la imagen de la violencia, la imagen de la inestabilidad. El presidente llama al COSENA. ¿Para qué llamó al Consejo de Seguridad Nacional? Para mostrar a los militares ante los ojos de la televisión, pues, para que se asusten los chilenos. Entonces, eso es lo que es intolerable e inaceptable. En Chile no está en riesgo la democracia. Los militares no están conspirando en los cuarteles. Carabineros no quiere salir a reprimir a la gente. No vengan con cuentos. Lo que el país quiere es solución política, democrática e institucional. ¿Por qué ese liderazgo no se ha dado entonces en la oposición de manera tan natural, senador? Bueno, porque seamos sinceros, pues Chile se generó un estilo político, digamos las cosas como son, donde las cúpulas políticas se empezaron a poner de acuerdo entre ellas, incluso a sus propias bases militantes las excluyeron, y empezó todos los acuerdos a tomarse entre pocos, en forma encapsulada. Y así se condujo el país. Pero por circunstancias históricas, esa práctica quedó. Entonces, ¿cómo rompes eso? Pero hoy día se supone que la gente le está diciendo que esa práctica no la valida, que ya no son legítimos, que han permitido. Entonces, no hay un cambio tampoco, senador, hoy, que la cuestión es bien distinta, como yo lo hubiera preguntado a lo mejor un mes atrás. Lo que pasa es que asumamos una cosa que es difícil. El orden social, económico y político de Chile se impuso con una dictadura que duró 17 años y que dio un golpe de Estado, y donde terminó muerto no solo el presidente, donde una sistemática violación de derechos humanos. ¿Tú crees que basta salir a la calle para que suelten? Obviamente que no. Por eso que nosotros necesitamos hacer una construcción política inteligente, no amenazante. Necesitamos neutralizar la violencia, condenarla sin ninguna ambigüedad. Pero este es un país distinto al 70, porque aquí no está dividido el país, no está polarizado. La inmensa mayoría de la gente, de los distintos grupos sociales, quieren reformas. Entonces, ¿por qué no se les escucha? Como no se le escucha, hay que irse a las organizaciones sociales. Nosotros estamos trabajando, un grupo de parlamentarios, con los alcaldes. Esta convocatoria a plebiscitos comunales, los venimos conversando con ellos a propósito del tema de la descentralización, y tomó esta nueva orientación. Pero hay muchos que estamos trabajando para generar espacios para que la sociedad civil se pronuncie y crear las condiciones para llegar a la consulta. Pero popular, con participación ciudadana y, ojo, salida institucional, pero hoy día el país como está no resiste. Ahora, senador, para algunos insisten en eso, en que las leyes que se pueden sacar hoy día mediante el Congreso podría ser el camino más corto a meterse en una asamblea constituyente. No se equivoquen. ¿Por qué es el mito que se está planteando hoy día? No. Si la gente esto no va a resultar. Si la gente no confía en nosotros, pues, ¿cómo insistí yo que me voy a poner de acuerdo con la derecha y vamos a hacer la Constitución? Tú necesitas convocatoria. Además, seamos sinceros, todas las reformas que la gente está esperando no son reformas superficiales, son reformas profundas. Pero no son contra los empresarios, no son contra nada. Reformas profundas que establezcan mecanismos serios. Pero sí va a tener que tener un nuevo trato con el empresario. Pero senador, supuesto, pero obviamente para poder financiar todo lo que el chileno hoy día busca, hay que tener un trato distinto hoy día por supuesto, a cómo se está tributando los impuestos que hoy día pagan las grandes empresas mineras y muchísimas otras empresas, ¿no? Pero por supuesto. Pero primero aclaremos, ninguna reforma estructural en Chile hoy se puede hacer sin cambiar la Constitución, porque si no el Tribunal Constitucional te las va a bajar aunque tengas quórum parlamentario. En la Constitución del 80 están consagradas las ISAPRES, las AFP, la propiedad privada del agua, está consagrado un Estado que es un Estado subsidiario. O sea, no puedes cambiar la Constitución porque el Tribunal Constitucional, garante de que las reformas sean coherentes con la Constitución y sus principios fundantes, te lo va a anular. Entonces, ¿cómo rompes? Por ejemplo, esto ya superó el Congreso. Aquí los únicos que pueden dirimir son los ciudadanos. Por eso que tenemos que ir a la consulta ciudadana. Por eso que tiene que ser una asamblea ciudadana o un congreso elegido, porque es la otra alternativa. Tú ya adelantas las elecciones y llamas a elecciones generales y el nuevo congreso viene con el mandato ciudadano de hacer una nueva constitución. Esa es otra alternativa, si les asusta tanto la asamblea. Claro, que se ha incorporado, que parece el caso de Colombia, donde en definitiva la gente votó por sus nuevos gobernantes y se puso en esa misma papeleta la idea de poder tener una nueva constitución. En efecto, si tú pones una consulta más, incluso eliges diputados, eliges senadores y haces una consulta. Pero ¿por qué no hacemos de frente una asamblea constituyente? Es decir, elegimos gente con el solo propósito de elaborar una nueva constitución. Hecho eso, se puede ordenar, puedes entrar a las reformas
puedes entrar a las reformas que el país te exige, porque si no cambias la Constitución, te va a rechazar, aunque tengamos mayorías parlamentarias, aunque lleguemos a acuerdo con la derecha, la Tribunal Constitucional te la va a echar abajo. Sí, pero por eso, pero la vía de entrada, precisamente, si no es por el Ejecutivo, es también porque el Parlamento se ponga entonces de acuerdo. Yo estoy pidiendo hace rato, y lo hemos dicho varios senadores, que el Congreso parece ausente. Estamos discutiendo, el otro día estábamos, era sobre tierra de hojas, mientras la gente está en la calle, por amor de Dios. Entonces, con razón la gente está en contra nuestra, pues. Con razón está decepcionada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si el Congreso no tiene los cojones de salir a asumir el liderazgo, dado que el presidente ya perdió la capacidad de conducción, bueno, vámonos a la gente, pues. Eso es lo que estoy planteando. Pero la izquierda, su sector, donde usted por lo menos hoy día está, senador, ¿qué pasa también? ¿Están, en definitiva, no logran a lo mejor ir como oposición completa hacia una dinámica? Generalmente hay división también, o sea... pero sí, nuestro sector también ha sido parte del Partido del Orden. O sea, es lógico. Por eso mismo te digo, la gente no va a confiar en algo que lo hagamos nosotros en el Congreso. Pero los parlamentarios nuestros lo que tienen que hacer es volcarse a la ciudadanía, a trabajar en las organizaciones sociales, a escuchar a la gente. Y las leyes, trabajarlas con la gente. Todas estas reformas urgentes, estas reformas cortas, no nos apuren tanto, porque tienen doble lectura, porque te pueden pasar goles. Tú, por aprobar una ley corta, terminas amarrando la imposibilidad de hacer una reforma estructural en el sistema donde estás haciendo leyes. Ejemplo, el sector eléctrico. Nosotros estábamos peleando por cambiar el modelo eléctrico en Chile, que es abusador, porque es un monopolio natural, con altísimas rentabilidades garantizadas, sin ningún incentivo a invertir y mejorar la calidad del servicio. Entonces nosotros, por no sé cuánto tiempo, diciéndole al ministro Llobet, ministro, vamos a la ley larga. Ministro, no, la ley corta, porque hay que bajarle la tarifa a la gente. Y después nos acusan, no, lo que pasa es que ustedes no quieren aprobar la ley corta porque ustedes están protegiendo los intereses de las grandes empresas. Señores, en la ley larga se les rebaja las utilidades garantizadas a las empresas de 10 a 6%. ¿De qué nos están hablando? Pero hay una diferencia, que si yo apruebo la ley corta, le van a bajar 500 pesos en la tarifa, pero la van a subir 8.000. En la región nuestra nos van a subir un 16% las tarifas y algo más incluso. Entonces, ¿qué explicación yo doy en Antofagasta cuando apruebo una ley corta y la gente le va a decir, mire, le vamos a rebajar la tarifa? Y después cuando mira a fin de mes, oye, pero aquí me subieron la tarifa, el senador me engañó. ¿Me puedo prestar yo para eso? Pero lo mismo que se congelaron las tarifas con este anuncio, también la gente no cree. Pero si no se congelaron, exacto, por amor de Dios, no se congelaron. El gobierno dijo, vamos a congelar las tarifas eléctricas. ¿Sí o no? Sí. Bueno, solo está bajando el componente generación, que es el 70% de la tarifa. Pero la transmisión, que es el 20% del costo, y la distribución, que es el 10% no, y tampoco se consideró la tarifa de invierno. Entonces la gente va a mirar a fin de mes y va a ver que subió la tarifa. Y nosotros diciéndoselo al país, diciéndoselo al ministro, pero te tiran la prensa encima, te empiezan a apretar, te acusan de todo, y resulta que tú estás diciendo lo cierto. Yo quiero hacer reformas de verdad, no quiero engañar a nadie. Yo no tengo ninguna utilidad en esto. Pero si vamos a hacer leyes cortas, hagamos aquellas que no nos amarran. Por ejemplo, mejorar el pilar solidario, mejorar el sueldo mínimo, incluso más, un sueldo mínimo un poquito que debería planificarse para ir creciendo gradualmente en un tiempo acotado para llegar a los 500.000 pesos. Entonces, no tienes que hacerlo todo ahora porque si no desploma a las pymes, pero tú vas apoyando a las pymes y vas mejorando año a año hasta alcanzar un nivel que de verdad saca a la familia. Estamos hablando de gente que vive de un salario, gente que trabaja jornada completa. ¿Te fijas? Entonces nosotros estamos proponiendo soluciones de verdad, pues. Ahora, ¿pero qué pasa con eso, senador? Y yo se lo pregunto, y quizás para ambos. El Ejecutivo también podrá decir, yo anuncio, doy una medida y no entro en sintonía con la gente. Pero porque no ustedes están también desde goles. La oposición también podrán decir, queremos discutir esto, pero finalmente no hay sintonía. Es decir, es un diálogo que está quebrado y que no se entiende porque el gobierno, por la población muchas veces la decisión que se toma. Los empresarios grandes, no los pequeños, no los pymes. Los grandes empresarios le dijeron a Piñera, usted defiende el modelo económico y la Constitución. Y nosotros estamos dispuestos a abrir la chauchera. Con eso no vas a resolver los problemas. Vas a tener un alivio inmediato, pero no resuelve los problemas. Si no cambias el modelo eléctrico, el modelo sanitario, si no reformas profundamente el sistema de pensiones, si no reformas profundamente el sistema, te van a engañar. Yo les voy a dar un ejemplo. De recursos naturales también. Por ejemplo, tú misma hablaste de los impuestos a las grandes mineras.
La reforma tributaria es un tema que debe ser objeto de debate nacional. No es contra las empresas. Si a las empresas les conviene la estabilidad social, la estabilidad política, lo que no pueden seguir haciendo es aumentar su rentabilidad a costa de la inestabilidad del trabajo, de la mala calidad de los sueldos, de la mala condición de vida de la ciudadanía. Eso ya no resiste. Eso es lo que queremos instalar en la opinión pública. Senador, bueno, hemos conversado obviamente mucho, pero en el camino corto, es decir, usted, ¿qué cree que ocurre si es que en definitiva estas oportunidades que hoy día el país para muchos tiene de corregir aquello que ha hecho mal, entre todos, si no se realiza esto ahora, o sea, efectivamente podríamos tener este estallido, como lo llaman algunos, constante, acostumbrarnos a vivir con el descontento? Lo que pasa es que el país ya cambió. Mientras más rápido lo entienda la clase dirigente, los empresarios también, la Fuerza Armada, Carabineros, el poder político, el país cambió, ya no tiene marcha atrás. Si nosotros no hacemos bien en un ambiente democrático, reformas profundas, que le demuestra al chileno que no le vas a resolver todos los problemas de un plumazo, pero que va a haber un proceso que va en esa dirección, que vamos a ir avanzando gradualmente, pero en forma clara, tú no vas a convencer al país de que vuelva a la, entre comillas, normalidad. Volver a la normalidad, volver a la injusticia. Eso era lo normal en Chile. Ahora, yo les quiero explicar que hay problemas que son complejos. Por ejemplo, el sistema previsional. Se está hablando de solidaridad. Primero, tú no puedes hacer solidaridad con la plata de la gente. Si tú tienes un sistema, no tienes sistema previsional, sino si tienes un sistema de cuentas de ahorro individual, ¿por qué le vas a quitar su plata a la gente que está ahorrando si es solo él ahorrante? No puede hacer solidaridad. Por lo tanto, ese diseño no te permite la solidaridad. Pero si tú tienes un sistema donde el trabajador pone un monto, el Estado pone otro monto, como pasa en la mayoría de los países democráticos, y la empresa pone, ahí sí puedes hacer elementos de solidaridad, porque no le estás tocando la plata del trabajador, le estás igual agregando. Y el que trabajó y ahorró más va a tener mejor pensión, pero generas pisos de estabilidad y de justicia. Las mujeres ganan menos que los hombres teniendo las mismas funciones, las mismas tareas, la misma dedicación, porque vienen los periodos de los embarazos, porque tienen que asumir muchas veces en familias chilenas personas de tercera edad que están enfermas. O sea, tú tienes que introducir... Pero la pensión se puede corregir ahora. Pero hay otro problema. ¿Pero la pensión se puede corregir ahora, senador, o es necesario la Asamblea Constituyente? Y quiero volver a preguntarle. No puedes reformar el sistema previsional chileno porque está en la Constitución, pues. Y lo mismo el sistema INSAPRE. Ojo, no se puede. Ahora, ojo también con el sistema. Tú no puedes pensar que van a mejorar las pensiones en Chile si sigue el trabajo precario creciendo. Hoy día, ¿cuántos trabajadores chilenas, trabajadoras y trabajadores tienen contrato? Leyes sociales, empleo estable, cada día menos. No estamos avanzando hacia mayor estabilidad, cada día más precario el trabajo. ¿Cómo van a tener imposiciones propias del Estado y de la empresa un señor que está cesante o que vive con el trabajo precario? No, claro, eso no tiene salida. Corregir. Por lo tanto, tiene que modificar el modelo económico. Entonces, las reformas que Chile tiene son desafíos muy grandes y hay que hacerlas con grandes acuerdos, pero ya no se pueden cocinar entre pocos. Esto hay que abrirlo. Entonces, el camino natural debiera ser entonces, si no como lo hacen las democracias modernas. Pero claro, hace asamblea constituyente, que es el diálogo, o bien la renuncia de todo. Para convocar a las elecciones generales, y ahí puedes hacer la pregunta, ¿lo hacemos por un Congreso elegido, profeso, para hacer una nueva constitución, entre otras tareas, o elegimos los parlamentarios que van a gobernar con el presidente, pero además necesitas una asamblea constituyente cuyo único objetivo es hacer una constitución? ¿No sale más práctico? Gracias, senador, por acompañarnos en la entrevista. Gracias, Carolina. Gracias y te a quiero mandar un saludo muy cariñoso a todos los trabajadores y trabajadoras del canal. Muchísimas Yo gracias. sé que en estos días el tener una televisión propia para poder fiscalizar a la autoridad, que no repriman a la gente, que no se cometa vandalismo, porque eso permite orientar dónde ir, no sabe, es un regalo del cielo. Por lo tanto, yo agradezco a quienes están haciendo la pega, como critico a aquellos que no lo están haciendo y nos están mostrando la realidad. Muchísimas gracias, senador. Gracias a ustedes también por acompañarnos diariamente en la entrevista. Nos reencontramos en otra oportunidad, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión.